En la anterior clase estábamos viendo lo que eran reacciones de obtención de lo que corresponde a alcoholes. Una vez que acabemos alcoholes, vamos a ver fenoles y de último van a ser los éteres. Comenzamos a obtener alcoholes a partir de hidrocarburos, lo que era una hidratación directa, agua y ácido sulfúrico. Hicimos varios ejemplos. Luego vimos lo que es la oximercuriación y desmercuriación. Hidratación directa, pero según la regla de Anti-Markovnikov o efecto peróxido. Vimos la hidroxilación anti, que en ciclo corresponde a trans, y la hidroxilación sin, que en ciclo corresponde a cis. Y si no me equivoco, ahí quedamos. Continuando, otra manera de obtener un alcohol es a partir de lo que corresponde a una sustitución nucleofílica. En este caso, a partir de un derivado halogenado, lo que corresponde a la hidrólisis alcalina. Esta reacción ya la vimos en derivados halogenados y muchas reacciones que hemos visto en derivados halogenados se repiten también en alcoholes, así que por ese motivo no lo desarrollo con ejemplos, simplemente van a revisar los temas anteriores. ¿Qué es lo que ocurre acá? El halógeno se desprende de la cadena carbonada y este se une al sodio. De esa manera me forma halógenuro de sodio. Y el hidroxilo entra en cuenta del halógeno. Esto en presencia de agua como solvente y una temperatura baja, por lo general inferior o igual a 100 grados Celsius. Si el medio es etanol y calor, en vez de ocurrir una sustitución, ocurre una eliminación. Y se forma, en vez de un alcohol, un alqueno. Para que sea un alcohol a partir de un halogenuro, el medio tiene que ser neutro y la temperatura tiene que ser baja. De esa manera obtenemos lo que corresponde, repito, al alcohol. Y esto lo vimos en el tema 2. Otra manera de obtener alcoholes es a partir de compuestos carbonílicos. Se denomina compuestos carbonílicos aquellos que tienen como grupo funcional principal al grupo carbonilo. Y el grupo carbonilo está presente como grupo funcional de mayor prioridad en los aldehídos y las cetonas. Es decir, que esto puede ser un aldehído o una cetona. La primera reacción que vamos a ver es la hidrogenación catalítica. Esta reacción no es específica del aldehído y la cetona. La hidrogenación, lo único que interesa como requisito para esta reacción es que haya doble o triple enlace. No importa entre qué átomos sea esa unión del doble o triple enlace. Al final lo va a saturar y lo va a convertir en términos más sencillos a simple enlace. El hidrógeno molecular, escrito de otra manera, son dos átomos de hidrógeno. Este enlace se rompe y un hidrógeno va a entrar a cada átomo que está formando el múltiple enlace. Por cada enlace múltiple que se sature, es decir, que entre un hidrógeno a cada átomo, se elimina. Y si hubiera dos, van a ser 4 átomos. Al final siempre va a quedar simple enlace. Porque esta reacción no se puede controlar. Si yo tengo triple enlace, no puedo decir que va a quedar en doble enlace. Siempre es simple enlace. Es la saturación máxima del hidrógeno. Ahora, hay hidrogenaciones que sí se pueden controlar, pero las condiciones son diferentes. En este tipo de hidrogenación, donde yo utilizo un catalizador que corresponde principalmente a metales como es el níquel, platino,
paladio. En presencia de presión y temperatura, la presión por lo general es elevada, alrededor de 5 a 20 atmósferas. La temperatura también se encuentra elevada, alrededor de 100 hasta 500 grados Celsius. Estas condiciones deben ser controladas rigurosamente porque se puede producir algún accidente. Esto ya se utiliza lo que son equipos de presión y lo que son termocuplas altamente estables. Entonces, volviendo a recalcar, la hidrogenación catalítica con metales no es específica del aldehído y la acetona, sino de cualquier doble o triple enlace entre cualquier tipo de átomo, sea carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Si hay grupo carbonilo, lo va a convertir en hidroxilo, por la adición de un hidrógeno a ese oxígeno. Veamos los ejemplos. Acetona. La acetona corresponde a la propanona. Realizando la estructura de la propanona, doble enlace en el oxígeno, y ahí tenemos la acetona, más hidrógeno molecular. Forma, en presencia de níquel, presión y temperatura, lo siguiente. El hidrógeno escrito de otra manera son dos átomos de hidrógeno. Este enlace se rompe y un hidrógeno se va a adicionar al oxígeno. ¿Por qué al oxígeno? Porque ese es el átomo que está formando doble enlace con el carbono. Y el otro átomo de hidrógeno se va a adicionar al carbono, que está formando el doble enlace con el oxígeno. De esa manera se satura un múltiple enlace y queda simple. El producto. El primer carbono se mantiene con sus 3 hidrógenos, el segundo carbono no tenía hidrógeno, ahora va a tener uno solo, ya no hay el doble enlace sino simple al oxígeno y ese oxígeno ahora tiene también un hidrógeno. Y de esa manera la propanona fue convertido en alcohol isopropílico o 2-propanol. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sáquenle captura para que suba y sigamos realizando más ejemplos. Continuamos. 3-butenal. 1, 2, 3, 4. Este carbono lo voy a convertir en un aldehído. Doble enlace a un oxígeno y simple a un hidrógeno. 8, que es lo mismo. Lo estoy desarrollando para ver qué es lo que va a suceder. Numerando carbono 1, carbono 2, 3, 4. En el 3 va a haber el doble enlace, por eso 3-butén. Del 3 al 4, doble enlace. Todo lo demás va a ser hidrógeno. A este le falta 2, a este le falta 1 y a este le falta 2 hidrógenos. Más hidrógeno molecular. Esto va a ocurrir en presencia de platino, presión y temperatura. El hidrógeno, escrito de otra manera, son dos átomos de hidrógeno. El enlace hidrógeno-hidrógeno se rompe y un hidrógeno se adiciona al oxígeno y el otro hidrógeno se adiciona al carbono que está formando el doble enlace. Pero también tengo doble enlace carbono 3, carbono 4. Entonces también ahí va a ocurrir la adición de hidrógeno. Otro hidrógeno va al carbono 3 y el otro al carbono 4. De esa manera se satura otro múltiple enlace. En total, son dos múltiples enlaces que han sido saturados, que se han eliminado por la adición de una molécula de hidrógeno. Como son 2, son 4 hidrógenos, para igualar le coloco 2 al hidrógeno molecular. El producto
Carbono 4 tenía 2 hidrógenos, ahora va a tener 3. Ya no hay el doble enlace, se mantiene simple. El carbono 3 tenía un hidrógeno, ahora va a tener 2. El carbono 2 no fue afectado, se mantiene. El carbono 1 tenía un hidrógeno, este de acá, ahora va a tener 2 hidrógenos. Adicionalmente, el oxígeno ya no tiene el doble enlace, sino que va a tener simple y ese también va a tener un hidrógeno. Y de esa manera he obtenido un alcohol, el 1-butanol o alcohol N-butílico. Y como pueden observar, el hidrógeno reaccionó con el grupo carbonilo del aldehído porque tiene doble enlace, pero también reaccionó con el doble enlace carbono-carbono. Como dije en un principio, esta reacción no es específica del grupo carbonilo. Lo único que interesa para esta reacción es que haya doble o haya triple enlace, porque también ocurre lo mismo con el triple enlace. Continuemos, veamos el siguiente ejemplo. 1-pentén. 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Numeramos carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. 3-ona. En el 3 va a estar la cetona. 4-in, del 4 al 5, triple enlace. 1-pentén, doble enlace del 1 al 2. Todo lo demás hidrógeno. A este le falta 2 hidrógenos, a este 1. No le falta y al carbono 5 le falta un solo hidrógeno. Más hidrógeno molecular. Esto en presencia de paladio, presión y temperatura. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como son varios dobles y triples enlaces, no lo voy a hacer con raya porque si no lo voy a llenar con rayas. Así que lo voy a hacer en forma directa. Se va a saturar uno de los dos enlaces, un enlace múltiple, y para ese fin va a entrar un hidrógeno al 2 y un hidrógeno al 1 y queda simple. En este otro caso se va a saturar un múltiple enlace y para eso va a entrar un hidrógeno al oxígeno y un hidrógeno al carbono 3. Lo mismo va a ocurrir para el carbono 4 y 6. Hay dos múltiples enlaces para que forme triple. Uno de ellos se satura con un hidrógeno a cada carbono, pero ahora queda doble, sigue siendo múltiple. Entonces, para que se sature, otro par de átomos de hidrógeno. En total, 4, 6, 8 átomos de hidrógeno para igualar 4 moles del hidrógeno molecular. Completando la reacción, el carbono 5 tenía un hidrógeno, ahora va a tener 3 hidrógenos. Ya no hay triple enlace, sino simple. Carbono 4, 2, no tenía hidrógeno, está entrando 2. Se une al carbono 3. El carbono 3 no tenía hidrógeno, ahora va a tener 1. Este se unía por doble enlace al oxígeno, ahora se va a unir por simple enlace y adicionalmente el oxígeno va a tener un hidrógeno. Este se une al carbono 2, que tenía un solo hidrógeno, ahora va a tener 2 hidrógenos. Ya no hay doble enlace, sino simple, al carbono 1 que tenía 2 y ahora va a tener 3 hidrógenos. Manteniendo la misma numeración, 1, 2, 3, 4 y 5. El 1, 3 hidrógenos, el 2, 2 hidrógenos, el 3, un hidrógeno, el oxígeno con su hidrógeno, el 4, 2 hidrógenos y el 5 con los 3 hidrógenos, lo que están observando acá. Y el producto sería el 3-pentanol. Veamos el siguiente ejemplo y luego le sacan captura y realizan cualquier pregunta que no hayan entendido en cuestión a la reacción. 3-ciclopenteno-carbaldehído. La terminación carbaldehído se ocupa cuando las moléculas son cíclicas. Es nomenclatura IUPAC. Ciclo
de 5 carbonos, lo voy a hacer todo en la fórmula topológica. Ahí tengo el ciclo pentano. Ahora, carbaldehído es un aldehído, y para que sea aldehído, el carbono tiene que tener doble enlace oxígeno. Y eso es un aldehído, eso es carbaldehído unido al ciclo penteno. Nunca se dice en ciclos, por si acaso, ciclopentanal o ciclopentenal. ¿Por qué motivo? Porque el aldehído no está dentro del ciclo. El aldehído siempre va a estar fuera del ciclo a través de un carbono, que sería CHO. Y ese carbono, todo ese grupo funcional, se nombra con la palabra carbaldehído. Y siempre la terminación cambia para ciclos, para todos los grupos terminales. ¿A qué me refiero con grupos terminales? Son aquellos que se escriben en un extremo. El aldehído, el ácido carboxílico, los nitrilos, las sales, todo lo que son grupos terminales tienen otra terminación en compuestos cíclicos. Numerando, el aldehído es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. Del 3 al 4 tiene que haber doble enlace. Entonces, entre el 3 y el 4 va a haber doble enlace. Y acá me comí algo, me comí el hidrógeno. Me olvidé escribir. Es más hidrógeno molecular. Por si acaso no es que se vaya a sobreentender. Yo me lo comí, no lo escribí. Algo lo borré seguramente cuando estaba haciendo el ejemplo. Pero es más hidrógeno. En presencia del metal níquel, presión y temperatura. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El hidrógeno, escrito de otra manera, son dos átomos de hidrógeno, se rompe el enlace y un hidrógeno se va a unir al oxígeno y el otro hidrógeno se va a unir al carbono. De esa manera se satura un múltiple enlace. Lo mismo va a ocurrir con el doble enlace dentro del ciclo. Un hidrógeno se va a unir al carbono 3 y el otro hidrógeno se va a unir al carbono 4 y de esa manera se satura el múltiple enlace y queda simple enlace. Completando la estructura, se mantiene el compuesto cíclico, que es el ciclopentano. Se mantiene el carbono del aldehído, pero ya no va a haber doble, sino simple enlace al oxígeno. Y el oxígeno está ganando un hidrógeno. El carbono también, ya se sobreentiende que el hidrógeno está ahí dentro. Numerando, carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. El carbono 3 está ganando un hidrógeno y el 4 también. Se sobreentiende que están ahí dentro. Ya no es necesario escribirlo. Y de esa manera, el 3-ciclopenteno carbaldehído fue convertido en... ¿Qué nombre le darían a este producto? A ver, ¿quién se anima? Metanol ciclopentan. Falta un poquinho. El ciclopentano, los dos estás nombrando como cadena principal y solamente tiene que existir una cadena principal. Metanol ciclopentil. Ahora está mejor, pero está mal el orden. Ciclopentil metanol. Exactamente, ahora sí. La cadena principal es un carbono unido al OH, eso es el metanol. El ciclo es ramificación, porque tiene menor prioridad el grupo funcional. Por lo tanto, la ramificación es primero. Ciclo
pentil, metanol. Acá no va ningún número porque es un solo carbono, se sobreentiende que ahí va a estar el ciclopentil. Si hubiera habido dos carbonos, sí era necesario indicar en qué carbono está, porque podía estar en el 1, podía estar en el 2, el ciclopentil. En este caso no es necesario. Ciclopentil metanol. Pueden sacarle captura, screen. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Ya estaría igualado ese, ingeniero, o no? Ah, falta igualar, ¿no? Sí, falta igualar. 4 átomos de hidrógeno para igualar 2 moles de hidrógeno molecular. Ahora sí, ya está igualado. Ya le pueden sacar captura, ya está correcto. Preguntas, dudas que tengan. Continuamos. Pasamos a otra reacción. Es el mismo proceso, es una hidrogenación también de grupos carbonilo, pero en este caso mediante hidruros complejos o hidruros dobles. El grupo carbonilo, que como les dije corresponde a los aldehídos y cetonas. A diferencia de la anterior reacción, esta reacción sí es específica. Quiere decir que se va a saturar solo el doble enlace, el múltiple del grupo carbonilo. No va a ser afectado ningún otro múltiple enlace más, sea doble o triple entre otro átomo dentro de la molécula. Solo la unión carbono-oxígeno por doble enlace va a ser afectada por la hidrogenación mediante hidruros dobles o complejos. Los hidruros que se pueden utilizar es el tetrahidruro de aluminio y litio. Eso sería en la nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura tradicional sería el hidruro doble de aluminio y litio. O se puede ocupar el tetrahidruro de boro y sodio o hidruro doble de boro y sodio. Eso como primera reacción. Como segunda reacción, agua en medio ácido o ácido en medio acuoso, que sería lo correcto. Lo que comúnmente conocemos como agua acidulada. Es decir, agua que tenga un pH ácido, que tenga una sustancia ácida que solo sea dador de protones. Estas sustancias, que solamente son dadores de protones y no afectan en sí al proceso químico, son casi exclusivamente el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Son las dos sustancias ideales dadores de protones, siendo el más utilizado el ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De la primera reacción va a salir, lo vamos a hacer con otro color, un hidrógeno, y de la segunda reacción va a salir otro hidrógeno. En el primer caso, se va a unir al oxígeno. En el segundo caso, se va a unir al carbono. Y de esta manera se va a saturar el múltiple enlace carbono-oxígeno, quedando simple enlace y un hidrógeno a cada átomo que estaba formando ese múltiple enlace. Y de esa manera se obtiene un alcohol. Ejemplo. Acetona, que es la propanona, lo vamos a hacer en la fórmula topológica. Ahí tengo la propanona o acetona más hidrógeno molecular. Acá está mal.
Copié lo mismo de los anteriores ejemplos. Acá no viene hidrógeno por si acaso. Vamos a tachar esto. No viene hidrógeno. Me olvidé borrarlo cuando lo hice. Es simplemente la acetona o propanona en presencia, porque es una reacción en dos etapas, es dos reacciones consecutivas, por lo tanto no tiene que tener más el otro componente. La primera reacción. Se puede ocupar cualquiera de los dos hidruros. Yo voy a ocupar lo que corresponde al hidruro doble de aluminio y litio. Y como segunda reacción se va a ocupar agua acidulada o agua protonada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De la primera reacción va a salir hidrógeno y ese hidrógeno se va a unir al oxígeno. De la segunda reacción va a salir otro hidrógeno y ese se va a unir al carbono. Y de esa manera se satura el múltiple enlace, quedando lo que corresponde a la cadena carbonada, pero ya no hay el doble enlace sino simple unido al oxígeno y ese oxígeno a un hidrógeno. El carbono ya se sobreentiende que tiene el hidrógeno, no es necesario escribirlo, y de esa manera la propanona se convirtió en alcohol isopropílico. Veamos este otro caso. Butenal. En la fórmula topológica 2, 3, 4. Numerando para ubicarnos: carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. El 1 tiene que ser el aldehído. Para convertirlo en aldehído, lo que hago es aumentarle doble enlace al oxígeno. Y de esa manera el carbono 1 se ha convertido en un aldehído. Del 3 al 4 va a estar el doble enlace. Ups. Y ahí tengo el doble enlace. Como dije hace un momento, el hidrógeno me está mal, no tiene que ir, así que no le den importancia al hidrógeno. Esto no tiene que ir, ya que es un proceso de síntesis. El 3-butenal, en presencia de, como primera reacción, ahora voy a tomar al hidruro doble de borio y sodio. Y como segunda reacción, lo que es agua en medio ácido. Esta reacción sí es específica, quiere decir que solamente va a ser saturado el múltiple enlace carbono-oxígeno del grupo carbonilo, de un aldehído o de una acetona, no así el doble enlace de otra unión entre átomos diferentes al grupo carbonilo. Entonces solamente va a entrar un hidrógeno al oxígeno y un hidrógeno al carbono del grupo carbonilo. De esa manera se satura el múltiple enlace, pero el otro múltiple enlace no es afectado. Esa es la gran diferencia con la anterior reacción. Se va a mantener la cadena carbonada, que son 4 carbonos, 3 y 4. Ya no hay el doble enlace carbono-oxígeno, ahora solamente simple, un hidrógeno al oxígeno, un hidrógeno al carbono, numerando carbono 1, carbono 2, 3 y 4. El doble enlace que está entre el 3 y el 4 se mantiene, no fue saturado. Y de esa manera tengo un enol, un alcohol con doble enlace. ¿Qué nombre tendría este producto? 3-butenol. 3. Hasta ahí vamos bien, pero falta. Buten 1. Ahora sí, 3-buten 1-ol. Ese es su nombre. Pueden sacarle captura, screen.
Doctor, ¿el primero se puede llamar isopropanol? Isopropanol para el caso de 3 carbonos sí es aceptado, pero no es recomendado. Es aceptado. Solo en el caso del propano, ya no así para 4 carbonos, 5, 6. ¿Ninguna duda? Continuamos. Ejemplo 3. Lo mismo que ocurrió en los casos anteriores. Simplemente me olvidé borrar el hidrógeno. Copié el texto de la pregunta 1 y reemplacé, pero no borré el hidrógeno. Acá sí. Uno pentén, 4-in, 3-ona en la fórmula topológica. Como tiene triple enlace, vamos a ir colocando 2, 3, 4 y del 4 al 5 tiene que ser una línea recta para el triple enlace. Numerando: carbono 1, carbono 2, carbono 3, este es el 4 y este es el 5. Del 4 al 5, el triple enlace. Los demás componentes: en el 3, ona, doble enlace hacia el oxígeno en el carbono 3 y del 1 al 2, doble enlace. Esto en presencia de dos reacciones consecutivas. La primera puede ser el hidruro de aluminio y litio o el hidruro de boro y sodio. En este caso voy a ocupar el hidruro de aluminio y litio. Litio, aluminio, hidrógeno 4. Y como segunda reacción, agua y ácido. El triple enlace carbono-carbono no es específico para esta reacción, es decir, no reacciona. El doble enlace carbono-carbono tampoco. El único múltiple enlace que va a reaccionar es la unión carbono-oxígeno. A esa unión se conoce como grupo carbonilo. Entonces, hidrógeno sale y se une al oxígeno. De la otra reacción, hidrógeno sale y se une al carbono. Y de esa manera se satura el múltiple enlace, quedando simple y ya no va a haber el doble. Todo lo demás se mantiene. 2, 3, 4 y 5. El triple enlace, el doble enlace y acá ya no hay doble enlace sino simple al oxígeno. Y ese tiene un hidrógeno. La numeración: voy a mantener la misma numeración que el caso anterior, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué nombre le darían a ese producto? 1 pentén, 4-in, 3. 1 pentén, Lo mismo, 4. pero cambiando el ona por el ol. Sí, exactamente. 3-ol. Exactamente el mismo nombre, lo único que cambia el ona por el ol, como dijo su compañero. Siguiente, ejemplo 4. 4-ciclopenteno carbaldehído. Mismo ejemplo que vimos en la anterior reacción. El ciclo de 5 puntas. Carbaldehído.
Numeramos carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. Doble enlace entre el 3 y el 4. Esto va a ocurrir en presencia de un hidruro complejo. Como primera reacción vamos a ocupar el hidruro de boro y sodio. Y como segunda reacción, agua en medio ácido. De la primera sale hidrógeno y se une al oxígeno. De la segunda sale hidrógeno y se une al carbono. No es afectado el doble enlace carbono-carbono del ciclo, se mantiene. Y se satura solo el doble enlace del grupo carbonilo. Por lo tanto, la estructura química se mantiene. Se mantiene el doble enlace dentro del ciclo. Ya no hay doble enlace carbono-oxígeno, se convierte en simple. Y este tiene un hidrógeno. ¿Qué nombre le darían ahora al producto? Ciclopentenil, metanol. 3-ciclopentenil metanol. Perfecto, estamos bien en nomenclatura. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. 3-ciclopentenil. El 3, doble enlace, por eso. Metil, no ¿Qué? puso metanol. Ah, metil puse, ¿no? Metanol. Ahora sí. Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Está correcto el nombre que dictó su compañero. Está colocando en por el doble enlace dentro del ciclo, il porque es ramificación y el metanol es la cadena principal. Correcto el nombre. Estamos bien en nomenclatura. Y eso es bueno. Es el principal requisito para ser auxiliar en organicados. La nomenclatura. Sáquenle captura, screen, ¿alguna pregunta? En conclusión, doctor, este reactivo solo afecta al doble enlace de la acetona. Y aldehídos. De cetonas y aldehídos. No hacía ningún otro doble enlace ni triple enlace. La primera reacción que vimos afectaba a cualquier doble y a cualquier triple. No importaba entre qué átomo. Esta sí es específica. Lo único que va a agarrar en esta reacción es el aldehído, el doble enlace, o la cetona, su doble enlace. Lo demás no es afectado, se mantiene. Continuamos. Ahora vamos a realizar varias reacciones correspondientes al mismo proceso, pero se van a diferenciar en virtud del reactivo inicial que va a ser utilizado. La reacción es denominada obtención de alcoholes mediante reactivo de Grignard. En el tema 2 vimos cómo se obtiene un reactivo de Grignard, es decir, que ya saben obtener esta parte ustedes, porque se les puede presentar en ruta de síntesis. Y esto, repito, no se avanza en el tema 3, ya fue avanzado en el tema 2. ¿Cómo se obtiene un reactivo de Grignard? Y repasen eso. Al igual que la anterior reacción, mediante hidruros complejos o hidruros dobles, esta reacción es específica para el grupo carbonilo del aldehído y de la cetona. Eso quiere decir que acá el reactivo va a ser un aldehído o una cetona.
Otra diferencia, que en la anterior reacción el primer reactivo era el hidruro y el segundo era agua en medio ácido. Acá se ocupa agua o ácido. Se puede ocupar los dos también por si acaso en una mezcla, pero por lo general se elige ocupar agua ya que es más barato que estar ocupando ácido. Se puede ocupar cualquiera de los dos o se puede ocupar una mezcla. Ya es apreciación del experimentador. Veamos. Por el momento no hemos diferenciado entre el tipo de alcohol que se ha obtenido, analizando un poco los puntos anteriores antes de comenzar. En este caso, con un aldehído, yo obtuve un alcohol primario. Este es un alcohol primario porque el carbono que tiene el OH se une a una sola cadena carbonada. En este otro caso, yo tengo una acetona. La acetona produjo como resultado un alcohol secundario porque el carbono que tiene el OH se une a dos cadenas carbonadas. Y esa es la lógica de las dos primeras reacciones. Si es un aldehído, se obtiene alcohol primario. Si es una acetona, se obtiene alcohol secundario. En lo siguiente, dependiendo la materia prima, de igual forma se puede obtener alcohol primario, secundario, incluso un alcohol terciario. Si la materia prima o reactivo inicial es el metanal, es decir, el aldehído de un átomo de carbono, lo voy a hacer con el doble enlace y sus dos hidrógenos. El alcohol que se va a obtener va a ser primario. Veamos si eso es cierto. Como primera reacción se va a ocupar el cloruro de etil magnesio. Ese es el reactivo de Grignard que se está utilizando en la primera reacción. Y como segunda reacción, solo agua. ¿Qué es lo que va a suceder? De la primera reacción se efectúa en medio anhidro, es decir, que tiene que estar exento de agua. Por lo general se ocupa como solvente, si fuera necesario, en la primera reacción, un solvente aprótico, como puede ser el tetrahidrofurano o el éter. Y es una reacción que seguramente la vieron ustedes en Orgánica 1, porque es parte del programa de Orgánica 1 esta reacción. ¿Qué es lo que ocurre? De la primera reacción se va a desprender la cadena carbonada y la cadena carbonada del carbono que se unía al magnesio, que en este caso lo voy a numerar, carbono 1, carbono 2, el carbono 1 es el que está unido al magnesio, ese carbono ahora se va a unir al carbono que está formando el grupo carbonilo, es decir, el doble enlace carbono-oxígeno. De la segunda reacción, escrito de otra manera, hidrógeno unido al OH, se rompe el enlace hidrógeno-hidroxilo y el hidrógeno se une al oxígeno. Y esto se une al OH, simplemente para hacerles recuerdo lo que les enseñaron en Orgánica 1, y se forma una sal básica. Lo que corresponde, aunque ya no lo voy a volver a hacer, pero para que tengan conocimiento, vuelvo a repetir, para hacerles recuerdo a Orgánica 1. Lo que corresponde al cloruro básico de magnesio. Y eso es lo que obtenían como un producto secundario ustedes. Acá no lo vamos a escribir. Repito, las dos reacciones son por separado. La primera, que es el reactivo de Grignard con el aldehído, y la segunda, que es agua. Ahora el producto. Voy a escribir con azul la parte del aldehído, carbono. Ya no hay el doble enlace sino simple, porque al adicionarse un elemento o un componente a los carbonos que están formando el múltiple enlace, siempre se produce una saturación. Es decir, que siempre se va a eliminar el múltiple enlace y va a quedar simple.
El oxígeno. Al oxígeno se está adicionando un hidrógeno. Este carbono tenía 2 hidrógenos. Lo vamos a colocar de un color diferente, el hidrógeno de arriba. Este es el hidrógeno que está entrando, de color lila. Se mantienen los 2 hidrógenos del carbono. Si verificamos, 2 hidrógenos. Acá ya lo tengo agrupado. Ahora con verde, la cadena que está entrando. Está entrando el carbono 1 con 2 hidrógenos y este tiene el carbono 2 con 3 hidrógenos. Y de esa manera tengo el 1-propanol, que corresponde a un alcohol primario, porque el carbono que tiene el OH se une a una sola cadena carbonada. Pero si la materia prima es un aldehído de 2 o más átomos de carbono, ya no se obtiene un alcohol primario, siempre se va a obtener un alcohol secundario. Solo con el metanol o metanal, perdón, con el aldehído de un solo carbono, se obtiene un alcohol primario. Con aldehídos superiores de 2 o más carbonos, el alcohol que se va a obtener ya no va a ser primario, va a ser secundario. Veamos por qué motivo. Vamos a subirlo hasta I5. Acetaldehído. El acetaldehído es el etanal. Voy a desarrollar el grupo funcional, el aldehído que es CHO. Como primera reacción tengo el cloruro de metil magnesio. El metil, magnesio, cloro. Y como segunda reacción tengo agua. De la primera reacción se va a desprender el metil y el carbono, que es el único, se va a unir al carbono que está formando el doble enlace carbono-oxígeno, es decir, el carbono del grupo carbonilo. De la segunda reacción va a salir hidrógeno, un hidrógeno, y ese hidrógeno se va a unir al oxígeno. De esa manera se satura el múltiple enlace y queda simple enlace. Voy a volver a copiar con azul la parte del aldehído. Carbono 3. Vamos a numerarlo para ubicarnos. Carbono 1, carbono 2. Este es el carbono 2 y este es el carbono 1. Este tenía doble enlace oxígeno, ahora va a tener simple al oxígeno y tenía un hidrógeno. Ahora lo que está entrando. Al oxígeno le está entrando hidrógeno, que está de color lila, entonces lo voy a mantener el color para que sepan qué es lo que está cambiando. Y de esa manera se formó el OH. Al carbono 1 se está uniendo el metil, que está de color verde la flecha, entonces lo voy a hacer de ese mismo color. El metil. Y acá obtuve lo que corresponde a un alcohol secundario. ¿Por qué secundario? Porque el carbono que tiene el OH se une a 2 cadenas carbonadas. Y siempre va a ocurrir la formación de un alcohol secundario con cualquier aldehído, menos con el metanal, con el aldehído de un carbono, porque es el único caso que va a dar como resultado un alcohol primario. Sáquenle captura, screen, alguna pregunta, dudas que tengan. Dicen, al utilizar agua o hidrógeno así por separado se refiere porque necesitamos protones nada más. Sí, exactamente. Solo se necesitan los protones. Por eso se puede ocupar agua como dador de protón, acuérdense que el agua es anfótero, o se puede ocupar medio ácido o la mezcla de ambos, da lo mismo.
Continuemos. Ejemplo 3. Otro aldehído, el 3-butenal, 1, 2, 3, 4, y este se convierte en aldehído. CHO, en su forma condensada. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Del 3 al 4 va a haber doble enlace, por eso en. Todo lo demás hidrógeno. Al carbono 2, 2 hidrógenos, al carbono 3, 1 hidrógeno, al 4, 2 hidrógenos. Esto reacciona con, como primera reacción, el bromuro. ¿De qué es esto? ¿Qué viene a ser toda esta parte? No es la primera vez que... ¿Isopropil? Exactamente, es el isopropil. Bromuro de isopropil magnesio. Lo voy a escribir tal y como está, en su forma condensada. El bromuro de isopropil magnesio. Y como segunda reacción, el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. En este caso tiene que ser medio ácido, no me sirve como gas por si acaso. Esta reacción es específica de un aldehído y de una acetona, por lo tanto no me interesa el doble enlace carbono 3, carbono 4. Solamente el carbono 1 porque tiene doble enlace al oxígeno. Acá no se ve, pero se sobreentiende, porque esta es la manera condensada del aldehído. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De la primera reacción, que es el reactivo de Grignard, que es el bromuro de isopropil magnesio, el carbono que está unido al magnesio se va a unir al carbono del grupo carbonilo, mientras que de la segunda reacción, el hidrógeno, el protón, se va a unir al oxígeno y de esa manera se satura el múltiple enlace. Completando la reacción, voy a mantener con azul la cadena original o inicial, carbono 4. Este tiene 2 hidrógenos, se mantiene su doble enlace al carbono 3, que tiene un hidrógeno. Este se une al carbono 2, que tiene 2 hidrógenos. Y este al carbono 1, que tiene el aldehído. Ya no hay el doble enlace, por lo tanto se convierte en simple al oxígeno. El carbono 1 tiene un hidrógeno, ese se mantiene, ahí lo tenemos, se sigue manteniendo acá. Al oxígeno se le está adicionando un hidrógeno de color lila por la flecha. Al carbono 1 se está adicionando el isopropil y lo voy a hacer de color verde. El carbono que está unido al magnesio, que tiene un solo hidrógeno, este se une a 2-metil. Un metil por acá y el otro metil como ramificación. Y ahí tenemos el isopropil. Como ven, un metil, otro metil. Y como era un aldehído de 2 o más carbonos, el alcohol que se está obteniendo sigue siendo un alcohol secundario. ¿Por qué motivo? Porque el carbono que tiene el OH, este carbono, se une a una cadena carbonada, que es todo lo que está con verde, y a otra cadena carbonada, que es todo lo que está con azul a partir del carbono 2. Dos cadenas, por eso es secundario este alcohol. Ahora veamos qué tipo de alcohol se va a obtener con una acetona. Vamos a ver si va a ser secundario, si va a ser terciario o si va a ser primario. Acetona, que es la propanona. Un carbono, 2 carbonos, el oxígeno, 3 carbonos. Esto reacciona como primera reacción el cloruro de etil magnesio. El etil, el magnesio
y el cloro. Y como segunda reacción, el ácido clorhídrico. Del reactivo de Grignard se desprende la cadena carbonada siempre. El carbono que está unido al magnesio se une al carbono del grupo carbonilo. Si numeramos, carbono 1, 2, 3 o al revés da lo mismo, se va a unir al carbono 2. De la segunda reacción, el hidrógeno del ácido se une al oxígeno y de esa manera se satura el múltiple enlace y queda simple. Completando la reacción, el carbono 1 se mantiene, tiene 3 hidrógenos, el carbono 2 tenía doble enlace al oxígeno, ahora va a tener simple. Ahora, el carbono 3, yo voy a modificar esta cadena por si acaso, y siempre yo la modifico para que la molécula, si esta cadena es más grande, me salga en forma horizontal. Porque si mantengo la forma de la acetona, mi cadena va a salir en forma vertical o en forma de una L o una Z. Así que el resto de la cadena, y siempre tratando de que la cadena más pequeña de los lados quede abajo. En vez de colocarlo, repito, al lado derecho, lo voy a colocar abajo, como si fuera una ramificación. Y este sería el carbono 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estoy modificando simplemente la forma de la cadena. Ahora los nuevos componentes. Al oxígeno se le está adicionando hidrógeno. Al carbono 2 se le va a adicionar el etil. Entonces, con otro color, carbono 2 se une al carbono con 2 hidrógenos. Si numeramos sería carbono 1, carbono 2. Este sería el carbono 1. Se une al carbono 2 que tiene 3 hidrógenos. Y ahí tenemos el alcohol. ¿Qué tipo de alcohol será? ¿Primario, secundario o terciario? ¿Qué dicen? Terciario. Efectivamente, es un alcohol terciario. ¿Qué nombre recibiría este alcohol? 2-metil, 2-butanol. Perfecto. 2-metil, 2-butanol. Ese es su nombre, 2-metil, 2-butanol. Y por regla general, siempre que la materia prima sea una acetona, cualquiera que sea la acetona, no afecta, de cualquier cantidad de carbonos, el producto a través de un reactivo de Grignard y ácido o agua en la segunda reacción, siempre se va a obtener un alcohol terciario. Con aldehído se puede obtener primario y secundario. Primario solo con el metanal y secundario con cualquier aldehído diferente de un carbono. Veamos el siguiente caso, butanona, una acetona, el reactivo de Grignard. Eso significa que yo voy a obtener un alcohol terciario. La butanona, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. No tienen la ubicación de la acetona porque se sobreentiende que es el único lugar donde puede estar, que es el carbono 2. Si yo coloco acá el doble enlace de cetona, sería 2-butanona. Ahora, si lo coloco en este otro lado, va a seguir siendo 2-butanona. Por ese motivo, no tiene la ubicación porque se da por sobreentendido que no puede estar en otro lugar. Ahora, algunos dirán, ¿y qué pasa si lo coloco en el primero? Deja de ser cetona y se convierte en un aldehído. Cuando yo tengo doble enlace oxígeno en el primer carbono, es un aldehído. Así que por ese motivo es que no tiene la ubicación. Y es algo que les había comentado ya en otras ocasiones. Cuando no tiene ubicación de algún componente es porque se da por sobreentendido que no puede estar en otro lugar ese componente. No tiene hidrógeno, a este le falta 2 hidrógenos y a este 3 hidrógenos. Reacciona
con, como primera reacción, ¿qué sería todo esto? Cloruro de bencil, magnesio. Faltaría un carbono para que sea bencil. A ver, ¿alguien más? Fenil. Cloruro de fenilmagnesio, exactamente. Es el cloruro de fenilmagnesio. Para que sea bencil tiene que haber un carbono más, un metil. Y no se representa el bencil de esa manera. El fenil sí. Entonces, carbono 6, hidrógeno 5, magnesio, cloro. Cloruro de fenilmagnesio. Y como segunda reacción, agua. De la primera se desprende la cadena carbonada y el carbono se une al carbono, carbono con carbono, del grupo carbonilo. Y de la segunda reacción, hidrógeno se une al oxígeno del grupo carbonilo y de esa manera se satura el múltiple enlace. En este caso voy a escribir primero lo que corresponde al benceno, lo voy a desarrollar. Carbono, 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 carbono y carbono. 6 carbonos, como ven, los 6. Doble enlace intercalado. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, 4 hidrógenos, 5 hidrógenos, los 5 hidrógenos. Y de uno de esos carbonos, puede ser cualquiera, yo estoy eligiendo este, se une al magnesio. En este caso ya no hay el magnesio, se va a unir el carbono de la acetona, numerando el carbono de la acetona 2, 3, 4. Ahora con azul, acá viene el carbono 2 de la acetona. Este se une al carbono 3, que tiene 2 hidrógenos, este al carbono 4, que tiene 3 hidrógenos. Y también se une al carbono 1, que tiene 3 hidrógenos. El carbono 2 se une al oxígeno. Y el oxígeno está ganando un hidrógeno, y en este caso de color lila. Y este sigue siendo un alcohol terciario. ¿Qué nombre recibiría este producto? ¿Nombre? ¿Nadie? Si lo tomamos en cuenta desde el carbono 1 que está enumerado, doctor, o Sí. podemos entonces ponerlo como 1. No. Sí o sí tiene que ser lo que está numerado en la cadena principal. La forma de la cadena puede cambiar, pero no así la cantidad de carbono. Es decir, si comienzan a numerar de acá, que es lo que dice su compañero, está mal la numeración, porque la cadena obligatoriamente es esta. Y no porque acá lo diga, ¿no? Sino que ya volviendo a numerar, volviendo a seleccionar la cadena, siempre cadena principal, la que tenga el componente de mayor prioridad y que a su vez tenga la mayor cantidad de carbono de un extremo al otro extremo. Y obligatoriamente tendría esta forma. Así que no cambiaría la numeración. Si no cambiamos la numeración sería 2-fenilbutanol. Falta un número. 2-fenil, 2-butanol. Exactamente. 2-fenil, 2-butanol. Vamos a escribirlo acá para que les saquen captura todo. 2-fenil,
2-butanol. Y ese es su nombre. Sáquenle captura, screen. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Continuamos. Los últimos 3 ejemplos. Y con eso culminamos esta reacción y también la clase del día de hoy. Para continuar el día miércoles. 2-metilo-oxirano. ¿Cuál es el oxirano? ¿Quién recuerda? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el oxirano? ¿Hexeno? O sea, un ciclo con un Un ciclo con un éter, pero un ciclo ¿de cuántos carbonos? 5. No. ¿Nadie? Un ¿De ciclo 3 carbonos? de 3 átomos, pero con solo 2 carbonos. Tiene 3 átomos, uno de oxígeno y 2 carbonos. Ese es el oxirano, también conocido como óxido de etileno. Se enumera a partir del oxígeno. 1, 2 o 2, ya dependiendo de ustedes. 2 y 3. Son 3 átomos que está formando el ciclo. Del 2 va a salir un metil. Esto forma en presencia, como primera reacción, del cloruro de metilmagnesio. Y como segunda reacción, ácido clorhídrico. Ahora, había dicho que esta reacción es específica para el grupo carbonilo, aldehídos y cetona. ¿Y por qué acá está el oxirano? Porque el oxirano se comporta como un aldehído y una cetona. Ahora se preguntarán, ¿dónde está el grupo carbonilo? ¿Dónde está el doble enlace? Así como doble enlace no se observa visiblemente, pero hay 2 enlaces, oxígeno, como ven, oxígeno 1, 2, como si fuera doble, unido a carbono. Y eso es como si fuera un carbono doble enlace oxígeno, que en este caso es el oxígeno doble enlace separado, pero a diferentes carbonos. Es exactamente lo mismo para el oxirano. O se comporta, pero es solo con el oxirano, ¿no? No vayan a pensar que es con un ciclo o un éter cíclico de 4 o 6 átomos de carbono. ¿Por qué motivo este ciclo se comporta igual que un grupo carbonilo? Por los ángulos. Los ángulos de este ciclo ya les había explicado en una ocasión, no recuerdo cómo salió el tema, pero en el ciclo propano sus ángulos están bien tensionados. Por eso el ciclo de 3 carbonos es el más reactivo de todos los demás ciclos, mientras que el ciclo hexano es uno de los ciclos más estables en comparación al resto de las moléculas. Debido a que el ángulo acá es mucho menor de lo que debería ser, es que se encuentra bien tensionado y fácilmente llega a romperse. Y eso explica por qué se comporta de la misma manera que el grupo carbonilo del aldehído y la cetona. No así un éter cíclico de 4 átomos, de 5 o de 6 átomos. Es solo para el éter cíclico de 3 átomos, 2 carbonos y un oxígeno. Ahora la pregunta es, ¿cuál enlace voy a romper? Porque en un múltiple enlace yo simplemente saturo uno. Como son iguales,
cualquiera lo señalo, no afecta en nada. Pero acá son diferentes. Oxígeno 1, carbono 2, no es lo mismo que el oxígeno 1, carbono 3. ¿Por qué motivo no es lo mismo? Porque el carbono 2 tiene una ramificación y el carbono 3 no lo tiene. Si no hubiera habido esta ramificación, es decir, que solamente hubiera estado el oxirano, cualquiera daba lo mismo, me va a formar el mismo producto. Pero en este caso no ocurre eso. Si yo rompo este enlace, me va a formar un producto. Si yo rompo este otro enlace, me va a formar otro producto. Es decir, que van a ser productos diferentes. Por lo tanto, hay una regla que seguir, porque no puede formar cualquier producto. Veamos la regla. Para comenzar, lo más sencillo, el hidrógeno, no hay cómo dudarlo, se va a unir al oxígeno, siempre. No hay más oxígeno. Ahora, el enlace que va a ser saturado, es decir, que va a ser eliminado, corresponde a la unión oxígeno-carbono con menor cantidad de hidrógeno. Y eso me hace notar acá que a este carbono le falta hidrógeno. Ahora sí, el carbono 2 tiene un solo hidrógeno, mientras que el carbono 3 tiene dos hidrógenos. El enlace que se va a romper siempre va a ser oxígeno con el carbono con menor cantidad de hidrógeno del ciclo. Y a ese carbono se le va a adicionar el carbono del reactivo de Grignard, completando el producto. Tengo el carbono 3, lo voy a hacer con azul. Este es el carbono 3. Este permanece unido al oxígeno. Este se une al carbono 2, que tiene un hidrógeno. Este se une a la ramificación, que es el metil, no tiene número. Ahora la unión. Al oxígeno se está uniendo hidrógeno. Y de esa manera tengo un alcohol. Al carbono 2 se está uniendo un metil. Lo voy a hacer con verde. El metil. El metil viene del reactivo de Grignard. El hidrógeno viene del ácido. Y la cadena queda abierta porque se rompió un enlace. Y siempre el oxirano se convierte en una estructura de cadena abierta. ¿Qué tipo de alcohol obtengo acá? Primario. Primario. Y eso también es regla. Otra manera de obtener un alcohol primario con reactivo de Grignard es utilizando al oxirano como materia prima. Entonces, hay dos formas de obtener alcoholes primarios con reactivo de Grignard, con el metanal, que es el aldehído de un carbono, y el oxirano. Son las dos formas de obtener un alcohol primario. Veamos en este otro caso. 3-etil, 2-metil, oxirano. El oxígeno se une a carbono, el oxígeno se une a otro carbono y se cierra el ciclo. Numerando, 1, a este le voy a colocar 2 y a este 3. En sentido contrario para que vean que se puede numerar en cualquier sentido. Ya depende de ustedes eso. En el 2 va a estar el metil, carbono 2, metil. En el 3 va a estar el etil. Etil. Hidrógeno. Al carbono 3 le falta un hidrógeno, al carbono 2 le falta un hidrógeno. Y forma como primer reacción el cloruro de etil magnesio. Y como segunda reacción, agua. De la primera reacción se desprende la cadena carbonada. ¿A cuál carbono se une? A ver, ¿qué dicen?
porque el carbono se une al carbono. ¿A cuál carbono? ¿Al 2 o al 3? ¿A la 2? A ver, su compañero dice a la 2. ¿Qué dicen los demás? ¿Nadie más? Sí, al 2, doctor. Al 2. A ver, otro. En realidad, sí y no. A cualquiera. Como son idénticos, tienen la misma cantidad de hidrógeno, se puede unir al carbono 3 como también se puede unir al carbono 2. Es decir que acá se va a obtener una mezcla de producto. Quizás alguno con mayor porcentaje de prioridad, pero ambos productos se van a obtener. Quizás 50%, 50%, 40, 60%, pero van a ver la formación de ambos productos. Así que acá la respuesta sería por cualquiera de los dos enlaces, oxígeno, carbono 2 o por el enlace oxígeno, carbono 3. Ya ustedes eligen esa parte. En este caso, como dijeron el carbono 2, voy a elegir el carbono 2. Se va a saturar el enlace oxígeno, carbono 2. Para ese propósito, la cadena carbonada, a partir del carbono que está unido al magnesio, se une al carbono 2 y el hidrógeno se une al oxígeno. Pero acá los colores vamos a cambiar. Este tiene que ser color verde y el de acá color lila. El producto. Veamos. Carbono 3. Lo voy a hacer de acá, el que tiene el oxígeno. Este sería el 3. Este se va a unir al oxígeno. El 3 tiene un hidrógeno. Se une a la ramificación que es el etil. Este se une al carbono 2. Este tiene un hidrógeno. Este se une a la ramificación que va a ser el metil. Pero como tiene menos carbono, eso lo voy a hacer abajo, como una ramificación. Metil. El carbono 2 se le va a adicionar el etil. Lo voy a hacer de color verde. El etil. Esa cadena carbonada. Al oxígeno se le está adicionando hidrógeno. Y acá he obtenido lo que corresponde a un alcohol. ¿De qué tipo? Primario, secundario, terciario. Secundario. Entonces con el oxirano, aparte de obtener un alcohol primario, también se puede obtener un alcohol secundario. Primario o secundario. Lo que no se puede obtener por si acaso es un alcohol terciario. Porque si esto, por si acaso los dos no tienen hidrógeno, estabiliza el ciclo. Los hidrógenos lo que hacen es desestabilizar el ciclo, es decir, aumentarles reactividad. Pero al eliminarse los hidrógenos lo estabilizan, igual que un doble enlace. A mayor cantidad de cadenas carbonadas en un doble enlace estabilizan al alqueno, por lo tanto es menos reactivo. Lo común es ocupar el oxirano para obtener alcoholes primarios, no así para obtener alcoholes secundarios, ya que la materia prima es mucho más cara y difícil de conseguir, ya hablando en la parte experimental. Para eso más fácil es ocupar un aldehído de la cantidad de carbonos necesarios para obtener un alcohol secundario. Pero también se puede obtener secundarios a partir del oxirano. Y la última reacción, 3-ciclopenteno carbaldehído. Lo vamos a hacer en la fórmula topológica. El oxígeno, ese es el carbaldehído, ciclopentano carbaldehído, ahora tiene que ser ciclopenteno. Numerando 1, 2, 3, 4 y 5.
doble enlace entre el 3 y el 4. Y ahí tengo el 3-ciclopenteno carbaldehído. Esto reacciona en presencia de la primera reacción que corresponde al cloruro de... ¿Qué es esto? Terbutil. Terbutil. Perfecto. Saben reconocerlo ya a simple vista. Eso es bueno. Cloruro de terbutil magnesio. Y como segunda reacción, el ácido clorhídrico. De la primera, del reactivo de Grignard, se desprende la cadena carbonada y el carbono que está unido al magnesio se une al carbono del grupo carbonilo. El otro doble enlace no es afectado. De la segunda reacción, se desprende hidrógeno y se une al oxígeno, y de esa manera se satura el múltiple enlace quedando simple. Se mantiene la estructura cíclica. Se mantiene el doble enlace. Y ahora todo lo voy a hacer en la fórmula topológica. Carbono. El oxígeno lo voy a colocar arriba, en vez de hacerlo abajo, porque acá voy a colocar el resto de la cadena. Oxígeno. Al oxígeno se le está uniendo hidrógeno. Ahora a este carbono se está uniendo el terbutil. El terbutil en la fórmula topológica tiene que haber en total 4 carbonos. Siempre cuidado con pasarse en la fórmula topológica, que es bien sencillo pasarse. Ahí tengo un carbono porque acá está el carbono del aldehído. 1, 2. Para que sea ter tiene que haber 2 metil. 1 y a un lado 2 o al otro lado. Y ahí tengo lo que es el terbutil. 1, 2, 3 metil, los 3 metil unidos a un carbono. ¿Qué nombre le darían a este producto ahora? Comencemos. ¿Qué tipo de alcohol es? Secundario. Perfecto. ¿Su nombre? Nombre. (2,2 dimetil, 1 ciclopentén, y me olvidé qué más. Ya está bien el nombre, pero el orden alfabético. Primero, el 1, si numeramos sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. 1, toda esta ramificación, entre paréntesis, la numeración, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Sería 3, 1, paréntesis 3, ciclo pentenil, cierro paréntesis, 2,2 dimetil del OH ahora, 1 propanol. Ese sería su nombre. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro, jóvenes? Sáquenle captura, screen. Y ahí quedamos el día de hoy. Nos vemos el día miércoles a las 2:30. Se cuidan. Les deseo una linda cena y un lindo descanso. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.